¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Bienvenidos a un nuevo video especial / informe. ¿Cómo andan, gente? Espero que estén de lo más bien. Bienvenidos a un nuevo video especial / informe acá en DC Geek House, donde vamos a hablar, ya como pueden estar viendo en el título del video, de una película que fue cancelada hace ya un par de meses atrás, pero que cada cierto tiempo vuelve a resurgir en redes sociales con diversas noticias. Así es, en este video vamos a hablar de nada más y nada menos que Batgirl. Esa película que iba a ser uno de los grandes éxitos o grandes booms, grandes apuestas de HBO Max, que del día a la noche fue cancelada por ya Warner Bros. Discovery, y que en sí sería la primera gran cancelación de un 2022 que fue durísimo para la empresa, cancelando muchas películas live action, muchas series live action, muchas películas animadas y muchas series animadas. Y esta fue en sí, como les decía, el primer gran golpe de lo que vendría a ser la nueva administración de Warner Bros. Discovery a cargo de David Zaslav, con la decisión de ya no querer hacer más cosas en cuanto a películas exclusivas para el streaming. En este video les voy a hablar específicamente desde el momento en que se anunció la realización de esta película hasta el momento de su cancelación. No voy a hablar de la historia per se, la trama de la película, que eso lo voy a dejar para otro video. Acá les voy a comentar desde el momento en que una persona, de la cual ustedes ya seguramente tienen una idea de quién es, y si no, se van a terminar sorprendiendo mucho, llegando a Warner Bros. Y diciendo que quería hacer una película de este personaje, y luego cómo fue cambiando todo a raíz de lo que había hecho esa persona en otra producción muy famosa de DC hace ya un par de años atrás. Va a ser, a priori, según el guión, un video bastante extenso que espero que sea de su completo agrado. Pero antes de comenzar, como siempre les digo, dejen su like, comentario y suscríbanse para seguir apoyando este tipo de videos y muchos más. Mil gracias de corazón a todos aquellos que se suman día a día al canal. De corazón se los súper agradezco. Recuerden, ese like y esa suscripción completamente gratuita, que solamente para ustedes es un simple clic, ya me dan una mano gigantesca para seguir acá en YouTube y mejorando todo lo mejor que se pueda. Dicho todo esto, arranquemos. Mi nombre es Rodrigo y como siempre les digo, comenzamos intro. En el año 2016, DC Films, con Kevin Tsujihara a la cabeza, anunciaba ni más ni menos que la realización de una película de Batgirl a cargo de él, por aquel entonces famosísimo y reconocidísimo director Joss Whedon, quien venía de dirigir nada más y nada menos que Avengers y Avengers la Era de Ultron, con taquilla superando los $1.000 millones, siendo algo espectacular y que por entonces era muy prometedor para un universo compartido de DC, el DCEU, bastante joven en aquel entonces, con solamente 3 películas que eran Man of Steel, Batman v Superman y también Suicide Squad de David Ayer, y con los otros 2 proyectos siendo dirigidos por Zack Snyder. Ahora, la sorpresa fue que la idea de hacer una película de Batichica no fue algo propuesto por el estudio ni por Zack Snyder, quien era en sí el ingeniero del DCEU, sino que fue algo completamente que vino de la mano de Whedon, quien ya no trabajaba para Marvel y quería probar suerte en DC, ofreciendo como su primera presentación en este universo un film de Batgirl. Tomando en cuenta los trabajos anteriores de Whedon, esto encajaba más que bien, ya que cuando le había tocado manejar a personajes femeninos como principales, la cosa había marchado bien. Y un principal ejemplo de ello era la serie Buffy la cazavampiros, haciendo que nada pudiera mal ir sal. El tema vino en que, como mencionaba,
este era un proyecto que corría por cuenta propia de Whedon, haciendo que el desarrollo del mismo no avance mucho realmente, ya que todavía restaba por ver cómo iba el DCEU de Snyder, que venía de un golpe con Batman v Superman, donde Warner esperaba superar los $1.000 millones, cosa que no ocurrió, pero que, a pesar de las críticas, se mantenía bien con una Suicide Squad que pasó los $700 millones. Fue así como este 2016 avanzó de manera tranquila, con 2 películas anunciadas para 2017, siendo estas importantísimas, y más aún tras ver lo que ocurrió al final de todo. Estas 2 producciones eran Wonder Woman, dirigida por Patty Jenkins, y Justice League, dirigida por Zack Snyder, siendo esta última la que sin quererlo marcaría el camino y el futuro de lo que iba a ser la película de Batgirl de Joss Whedon. En la etapa de rodaje de Justice League, el director Zack Snyder recibió la peor noticia de su vida, la cual no era otra cosa más que el suicidio de su hija Anthem, haciendo que él y su esposa Deborah, que oficiaba de productora, abandonen este proyecto para afrontar el duelo y enfocarse en su familia, como era obvio. Pero, como sabemos, el estudio no le importó todo esto, ya que su única preocupación yacía en Justice League y que la película recaude el dinero que ellos querían. Como era de público conocimiento en ese entonces, los directivos de Warner y DC Films no estaban del todo contentos con la visión de Snyder, aprovechando que se había dado la oportunidad que ellos estaban aguardando para crear algo igual a Marvel en aquella época. Y qué mejor chance que esta, donde Zack ya no estaba con ellos por sus temas familiares, contando el estudio con Joss Whedon en su plantilla, pudiendo contar con el director de las taquilleras 2 primeras películas de Los Vengadores para dirigir la primera megaproducción de la Liga de la Justicia. Fue así como para el rerodaje de Justice League, Whedon sería elegido como el encargado de dirigir dicha propuesta, que no llevó a más que conflictos gigantescos que hasta el día de la fecha se mantienen algunos, con declaraciones de Ben Affleck diciendo que ese rerodaje a cargo de Whedon le había quitado las ganas de seguir actuando, ni más ni menos de lo espantoso que fue la experiencia. Justice League al final se terminaría estrenando con críticas más negativas que positivas, con cientos de cambios y recortes que se habían realizado y con muchas verdades que al corto tiempo se fueron revelando. Este, sin lugar a dudas, fue el primer gran golpe que sufrió el DCEU, con lo que iba a ser en sí su primer mega hit y que de pura suerte logró recaudar lo que fue su costo de inversión, haciendo entonces que el futuro de este universo compartido ya arranque con varios retrasos, con cancelaciones y muchas cosas que fueron sucediendo en los venideros meses. Aún así, el futuro de Whedon dentro de la empresa parecía mantenerse de manera tranquila, pero a los pocos meses del estreno de Justice League se daría finalmente la noticia de que Joss Whedon terminaría siendo despedido, sino también el medio abandonando. Hay cosas ahí todavía que no se terminan de saber y andás a ver si un día se van a terminar de saber, pero bueno, se terminaría dando la noticia de que Joss Whedon sería apartado de Batgirl. Los rumores apuntaron a que desde el estudio lo echaron directamente por el bajo rendimiento de su Justice League, tanto en taquilla como en crítica. Pero al poco tiempo Whedon brindaría una entrevista donde se sinceró, diciendo que en todos estos años no había escrito nada de Batgirl, como así tampoco se le caía una idea para contar en esta película. De esta forma, el proyecto junto a otras propuestas de DC pasaría a ser puesto en el freezer, en el congelador, por tiempo indefinido durante un par de años. Pero mientras el proyecto estaba en una pausa indefinida, Warner pasó por varios cambios, desde AT&T comprando gran parte de la empresa hasta el mencionado Sugihara siendo despedido de su puesto como presidente de DC Films por denuncias de acoso, haciendo que su puesto ahora sea ocupado por Walter Hamada, quien decidió reflotar el proyecto, eligiendo a Christina Hodson como su guionista, quien venía de sorprender escribiendo la historia de Bumblebee, y siendo alguien que ya estaba en la empresa con el guión de Birds of Prey.
En ese entonces se comenzarían a dar los anuncios de varios proyectos, casi sin conexión alguna, pero con la idea de mostrar que DC estaba vivo con muchas ideas por concretarse. Sería entonces cuando, tras el fracaso de lo que fuese la plataforma DC Universe, que se planteó como el lugar donde el fan de DC iba a encontrar literalmente todo lo de la editorial, aparecería el sistema streaming HBO Max, que abría una gran puerta para proyectos ambiciosos de la editorial, entre ellos Batgirl, que iba a ser un exclusivo junto a Blue Beetle, con la idea de que esto marque el camino de otras películas directas a streaming de DC y el nivel de calidad que HBO Max aseguraba. Tras esto se sumarían al proyecto Adil El Arba y Bilal Fallah, quienes venían de sorprender con la más reciente entrega de la saga Bad Boys, prometiendo escenas de acción más que bien trabajadas, para finalmente elegir a Leslie Grace como la protagonista de esta historia en el rol de Bárbara Gordon. De esta forma, y aguardando un tiempito por la pandemia, se terminaría dando inicio en el año 2021 en Glasgow al rodaje de la película Batgirl, incluso unos meses antes de lo que se tenía planteado, marcando en sí como que había una cierta prioridad por parte del estudio para que este proyecto salga a la luz. En el medio de esto se sumaron J.K. Simmons, volviendo como el comisionado Jim Gordon, y Michael Keaton, ni más ni menos, retornando por primera vez tras casi 30 años de su última aparición en la gran pantalla como Batman. Mientras quien también se subió al tren de esta propuesta fue Brendan Fraser en el papel de Firefly, el villano principal, en una trama que al principio tenía a todos en duda, pero tras ir liberándose varias cosas del detrás de cámaras, la confirmación de varios rostros en papeles específicos, nos dábamos cuenta que estaríamos ante una adaptación casi calcada del cómic Batgirl Año 1. Este, como dice su nombre, marca el origen de Bárbara Gordon como vigilante tras querer dejar de estar a las espaldas de su padre, creándose su propio traje como vigilante, intentando manejarse por sí misma, pero en el medio de ello recibiendo la ayuda de Batman, quien al final, a regañadientes, le da la bienvenida a la Bat Family tras ver su triunfo enfrentándose a Firefly, ni más ni menos. El rodaje entonces se llevó a cabo de una manera más que tranquila, con muchas escenas grabándose en exteriores, pudiendo captar a gran parte del elenco, incluidos Simmons y Keaton, varias situaciones y atuendos, looks que tendrían los diferentes personajes, muchas referencias al mundo de DC, para entonces en abril del 2022 finalizar el trabajo de grabaciones de Batgirl. Pero ahora faltaba una cosa: ¿cuándo va a estrenar la película? En todo ese tiempo se llevaron a cabo un par de eventos, algunas presentaciones, donde se seguía promocionando el film como algo importante para DC y para la misma HBO Max, con un Michael Uslan, histórico productor de Warner, tanteando que en noviembre-diciembre de ese 2022 se estaría dando el estreno de la película. Pero aún así, las novedades concretas no llegaban, mientras que la otra producción exclusiva de HBO Max, como lo era Blue Beetle, obtenía una fecha de estreno concreta sin siquiera haber comenzado a grabarse. Pero entonces, ¿por qué Blue Beetle anuncia fecha de estreno sin siquiera haber arrancado sus grabaciones, mientras que Batgirl, que ya terminó de grabarse y se estaba editando, no obtenía una fecha de estreno? Bueno, esto se debió a otros cambios en Warner, ya que el estudio pasaría a fusionarse con Discovery Inc. para dar lugar al conglomerado Warner Bros. Discovery, a cargo de David Zaslav, quien no era muy pro de que las plataformas streaming estrenen películas exclusivas de alto costo, optando por eliminar la política que habían ideado meses atrás los anteriores encargados de Warner y HBO Max. Esto hizo entonces que Blue Beetle se mude directamente a un estreno en cines, mientras que Batgirl pasaría a estar en un estado de pausa, mientras la misma, que ya tenía un cierto trabajo de edición, empezaba a mostrarse en diversas proyecciones a públicos cerrados. ¿Cómo le fue al film en esas proyecciones? La verdad es que la recepción del film fue bastante
bastante mixta, con gente entendiendo que estábamos ante una producción que era directa al streaming, entendiendo cosas de que habían otras películas del cine de superhéroes que manejaban unas escalas gigantescas y que en este caso no iba a pasar. Y luego ya tuviste a otra gente que directamente no le gustó la película, aunque bastante ya mal predispuestos por el cierto hate que se había generado con este film incluso antes de empezar a grabarse, y mucho de ello debido a la elección de Leslie Grace como Batgirl. Pero de un día al otro, como ya todos saben, desde Warner Bros. Discovery decidirían, así de una, cancelar Batgirl. Esto se dio en el medio de un borrón importantísimo de Warner Bros. Discovery decidiendo cancelar cientos de producciones que estaban al aire, otras que se estaban grabando, otras que estaban escribiéndose, como otras que literalmente ya estaban listas para proyectarse, como la secuela de Scooby. Supuestamente esto se debió en parte al nuevo plan de Warner Bros. Discovery para generar ganancias en la empresa, prefiriendo perder varios millones en cosas que ellos sentían que no iban a funcionar por la razón que ellos creyesen, quedándose solo con lo que ellos estaban seguros de que les daría réditos monetarios. Pero si este golpe no fuese suficiente, sería entonces que vendrían unas declaraciones de Peter Safran, copresidente junto a James Gunn de DC Studios, que en el medio de todo eso se había creado el estudio, como les decía, creado para manejar el futuro del mundo de DC, quien dijo: por el lado de Batgirl vi la película y hay muchas personas increíblemente talentosas delante y detrás de cámara en esa película. Pero esa película no se podía estrenar y pasa a veces. Esa película no era estrenable. De hecho, creo que el presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, y el equipo tomaron una decisión muy audaz y valiente de cancelarla, porque habría perjudicado a DC, hubiera lastimado a las personas involucradas. Unas declaraciones durísimas que repercutieron en todos lados, incluso con la actriz Ivory Aquino, que iba a interpretar a Alicia Yeo, muy enojada por esto, con una situación que llevó a Walter Hamada a querer renunciar a su puesto como presidente en su momento de DC Films. Una gran desconfianza de Hollywood hacia Warner Bros. Discovery, y algo que sin lugar a dudas repercutió mucho. Pero como también era de esperarse, el tiempo fue pasando y la película pasó al olvido, solo siendo mencionada en redes sociales en lugares muy específicos. Los directores se enfocaron ya en otros trabajos y el elenco avanzó en otros proyectos, y quedando este film como otro de aquellos misteriosos de la industria de Hollywood que nunca se estrenó. Pero de la nada, y tras el estreno de The Flash a mediados de junio de este 2023, la actriz Leslie Grace decidiría publicar un par de imágenes reveladoras de Batgirl, donde todas estas, a las cuales luego se le sumaría un video de los directores, que estaba también Michael Keaton luciendo su traje como Batman, el cual es el que usaría en la película El Velocista Escarlata. Estas imágenes no eran tomas del producto final, sino que eran fotografías tomadas por Grace de parte del set, notando parte de la Baticueva, la mansión Wayne con ella en un descanso comiendo, o una toma que se grabó en un callejón con el Batimóvil clásico de Keaton, con este en su traje hablando con Batgirl, siendo algo sacado de Batgirl año 1, mientras que el video de los directores era algo grabado por ellos mismos con Keaton diciendo I'm Batman, divirtiéndose mucho. Todo esto llevó a que uno entendiese que esto correspondía al retorno de Keaton dado en The Flash, mostrando que en realidad el actor iba a volver primero en Batgirl. Pero sin esperarlo tampoco, ese material solo estaría escuetas horas en las redes sociales, ya que Warner Bros. Discovery las daría de baja por temas de copyright, así como mucho otro material de la película, mostrando que tienen los derechos de la misma incluso si no les interesa liberarla al público. Hoy, ¿cómo está el proyecto? Al momento de hacer esta grabación solamente hay una palabra para responder a esa pregunta: muerto.
Tras su cancelación ya no hubieron más novedades algunas, ni siquiera un mínimo guiño por parte del estudio, quien claramente no quiere saber nada de esta película, y más tomando en cuenta que en el nuevo universo de DC de James Gunn y Peter Safran veremos a una nueva versión de Batgirl. Esta fue la historia de un film que empezó a proyectarse en la cabeza de todos en el año 2016, con el director de Avengers involucrado directamente en este proyecto. Pero al mismo tiempo sufriría la pérdida del mismo, pasaría a una pausa indefinida, conseguiría una nueva guionista, comenzaría a grabarse sin problema alguno también. Pero que a pesar de todo esto sería al final cancelada porque la catalogaron directamente como una película que iba a perjudicarse tanto a sí misma como a toda la historia, a los casi 100 años de vida de DC Comics. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó déjame tu like y si no estás suscrito al canal te pido que lo hagas, ya que con eso me estarías dando una gran mano para continuar con este tipo de videos. Asimismo no olvides visitarme en las diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, así como en el blog del universo de DC Comics para enterarte de las noticias más importantes diariamente de DC. Y si quieres ayudarme también de otra manera, tienes los super gracias aquí en YouTube, puedes ser miembro del canal, como así también mis cuentas en Cafecito y Coffee. Nos vemos en un próximo video.